Recordemos ciertas palabras del apóstol Pablo y que mencioné el domingo pasado. Él dijo: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué cosa? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué deriva de ello en la asamblea? Dice Pablo, anuncian la muerte de Jesucristo. Y ustedes saben que de eso se trata la serie que estamos estudiando. Es una pregunta: ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió ese judío nazareno, nacido en Belén, llamado Jesús? Hoy es la cuarta lección. Y vamos a seguir respondiéndonos esa pregunta. Hoy vamos a estudiar una de esas razones que la Escritura enseña por las cuales murió Jesús. Y que hoy, una vez más, hemos hecho anunciamiento público. Hemos predicado públicamente aquí en la asamblea ante mis hijos y otros adultos. Les hemos dicho con ese acto: creemos que Jesús murió. Y una de las razones es esta: Jesús murió porque pagaría, y de hecho pagó, el precio de la redención. En esta cuarta lección vamos a considerar porque no es el único, pero uno de los conceptos teológicos, una de las doctrinas teológicas de la salvación, y que ese concepto teológico que vamos a estudiar nos enseña que fue causa de que Jesús muriera en la cruz. Este concepto bíblico, teológico de la salvación tiene que ver con que Cristo, alfita, Él pagó el precio de la redención o de la liberación de la condenación por nuestros pecados. De eso se trata la enseñanza de hoy. Esa es la cuestión, es el punto, hijo Saulo. Cristo, Jesús, el Cristo, pagó el precio. ¿De qué cosa? De nuestra redención. Pagó el precio para liberarnos de la condenación por causa de nuestros pecados. Él pagó el precio. Miren, el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 20, vamos todos a Ángeles, que estás apuntando allí, primera a los Corintios, capítulo 6, verso 20, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio. Roberto, ayúdanos ahí, vienen unas personas. Parece que se cerró allí arriba. Ahí está. Dijo primero a los Corintios 6:20, ¿por qué habéis sido comprados por precio? Eso es lo que afirma el apóstol. Habéis sido comprados por precio. Fíjense, este postulado de Pablo indica que un precio o costo fue pagado para ser comprados.
y a la vez liberados con el propósito de ser poseídos. Por supuesto, él está hablando de algo que ya ocurrió y que ha beneficiado a los miembros de la iglesia en Corinto. Esta declaración apostólica nos muestra, y él les recuerda y les dice, por ciertas razones y para ciertos propósitos, ustedes fueron comprados. Hubo un precio que se pagó y ahora son una posesión del que los compró a ustedes. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Quién pagó ese precio de liberación? La pregunta tiene que ver con identificar al sujeto, la persona, la identidad de la persona, de aquel que pagó ese precio. Y la pregunta también es, ¿y qué pagó? ¿Qué pagó para obtener tal derecho legítimo de compra? En esta frase el apóstol en esta pregunta, él quiere quiero yo que identifiquemos aquello que se dio como pago para la redención. Entonces, esta es la cuestión en estas preguntas. ¿Quién pagó la identidad de aquel que pagó? ¿Y qué pagó? ¿Qué cosa dio? ¿Qué se dio a cambio para adquirir tal derecho de adquisición? Bueno, la respuesta está. Vayan a Mateo capítulo 20, verso 28. Evangelio de Mateo capítulo 20, verso 28. Dice el Nuevo Testamento de Arcas Fernández, dice de la siguiente manera, porque aquí nos vamos a responder esas dos cosas, ¿quién pagó y qué pagó? Dice el Nuevo Testamento de Arcas Fernández en el Evangelio de Mateo capítulo 20, verso 28, dice así: de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino ¿para qué cosa? Para servir y dar su vida. Escuchen, por eso estoy usando esta versión. Para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos los hombres. En este pasaje tenemos ¿quién pagó? El Hijo del Hombre, Jesús. Él dio su vida. ¿Qué pagó? Bueno, puso su vida, dio su sangre y la dio en pago de la libertad de todos los hombres. Porque su redención, la redención como proyecto de Dios para la salvación, la redención en cuanto a la posibilidad para ser perdonados, es universal. Ya lo hemos considerado aquí. La muerte de Cristo, su paga por la libertad nuestra, el precio que Él dio para la redención, es universal. O sea, cualquier persona puede llegar a ser redimida. Pero otra cosa es la aplicación de la redención. ¿A quiénes se le aplica la redención? A los que obedecen el plan de salvación, los que cumplen los términos, las condiciones de Dios para que la muerte de Cristo se le sea atribuida a esa persona. Sin embargo, en este pasaje, el Señor declara, porque es Jesús, dice, Él es el que va a pagar. ¿Quién va a pagar?
y lo que va a dar su vida para estos propósitos. Pero ¿para cuántos? ¿Cuál es el alcance de su muerte para redención universal? Y otra vez, ¿pero a quiénes se les aplica la redención? A los que obedecen. Hermanos, así de esta forma, así pues, el pasaje de Mateo 20-28 nos muestra que la persona que hizo posible la redención o la liberación de la pena debida al pecado fue Jesús. La única persona posible y capaz para ello. ¿Para qué cosa? Para pagar la redención. Para redimirnos o liberarnos de la pena, del castigo, de la condenación justa por nuestros delitos y pecados. Jesús fue la única persona posible y capaz para ello. ¿Y por qué Jesús fue la única o el único ser necesario para ello? ¿Sí? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué razón? ¿Por qué causa Jesús era el único ser necesario para hacer posible la redención? Bueno, porque el hombre, por sí mismo, estaba imposibilitado de pagar algo para su propia redención. Nadie por sus propios méritos y buena obra podía ni puede redimirse a sí mismo. Entonces, y sabiendo el Santísimo Dios que la perfecta y eficaz redención solo era posible por medio de uno que fuese divino e inmaculado, impecable o sin pecado, y en virtud de que Cristo cumplía con tales cualidades, bueno, Él envió a su santo y divino Hijo al mundo, pecador, para que llevara a cabo esta función de redentor. Por esa razón, Cristo era el único ser necesario para la redención. Ser necesario para la redención. Nadie más, escuchen esto, nadie más podía satisfacer la dimensión total de ¿qué cosa? ¿De qué cosa? ¿La dimensión de qué? La dimensión total de la exigencia divina con el propósito de hacer perfecta y eficaz la redención del hombre. Hermanos, Dios quedó satisfecho por la obra redentora de Jesús y ahora imparte su piedad y misericordia a cualquier hombre que acepte su oferta de salvación. Definitivamente, Cristo era necesario e imprescindible a nosotros. La justicia divina, para hacer posible la redención perfecta y eficaz, demandaba un sacrificio, un pago. Pero no podía ser cualquier pago, ni cualquier cosa, ni cualquier ser o persona. Entonces, ¿quién cumplía con la dimensión de las exigencias de la justicia divina? De modo tal que al cumplirse con tales exigencias, la deidad y su justicia quedara satisfecha, diciendo: está bien, acepto el pago, lo recibo y ahora imparto perdón al culpable o a los condenados. Cristo era
ese único ser posible y necesario. ¿Y saben por qué? Porque Él era Dios hecho hombre, impecable, impoluto, santo. Por eso, Él nos era necesario. Definitivamente, Cristo nos era imprescindible para nuestra redención. Ni nadie más, ni nada más podía ser dado para satisfacer la exigencia de la justicia de Dios. Nadie podía dar nada. Ninguno de nosotros, completamente imposibilitados, impedidos de dar algo por nuestra redención. Nadie podía pagar ninguna indulgencia ante el Creador, el gran juez. Cristo lo hizo. Por otro lado, el pasaje de Mateo capítulo 20, versículo 28, donde el Señor dice que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos los hombres. Este pasaje nos enseña que el costo de la redención fue a precio de sangre. Lo primero que nos enseñó Mateo 20, 28, tía, fue ¿quién se dio? La identidad de esa persona. El único ser posible y necesario, Jesucristo. Ahora lo que estamos viendo aquí en este punto es ¿qué se dio? ¿Qué cosa se dio? ¿Con qué se pagó? El costo de la redención fue la vida del Hijo de Dios. Fue a precio de sangre. Y no era cualquier sangre, era sangre divina. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19 dice así. Sabiendo, 1 de Pedro 1, hijo, Sofi, 18 y 19. Dice, sabiendo, ¿qué cosa? Sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos, liberados de lo que ya hemos definido, la redención, pues, y por ende la adquisición, la compra. Fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Pero hasta allí no se quedó Pedro. Fíjate, Dianita, hasta ahí, Roberto, no se quedó Pedro. Sino que también, Anita, él especifica que esa sangre no era de cualquier persona y por ende la sangre era de esas características. Pedro dice, la sangre preciosa de Cristo, claro, él era un hombre, pero no era cualquier hombre, sino de un cordero, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque no era cualquier sangre. Era la sangre del Hijo de Dios. Era la sangre, por decirlo así, de Dios. Del Dios humano, del Dios encarnado. Dios, la naturaleza divina, enseña Pablo, y Dios se manifestó en carne, se hizo carne. El apóstol Juan dice, y el Verbo eterno, el Verbo divino, fue hecho carne. Esa sangre no era cualquier sangre. Era la sangre de Dios, el encarnado, y era sangre impecable, sin contaminación, pura, limpia, en sentido absoluto, sin pecado. El costo de la redención fue a precio de sangre, ya que, ¿qué cosa? Bueno, que la exigencia de la justicia divina demandaba una vida en sacrificio expiatorio. ¿Para qué cosa? Para otorgar redención o liberación a otros. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Cuando en Levítico
Les animo a que lo lean en su casa. En Levítico, Yahvé, Jehová el Eterno, le pide a los hombres pecadores que para hacer expiación por ellos debían sacrificar un animal, el mismo hebreo, y luego desmembrarlo, el mismo hebreo, y tomar la sangre y que los sacerdotes la rociaran en el altar para la purificación de los inmundos. Así que aquellos sacrificios, como enseña la carta a los hebreos, apuntaban al verdadero y más excelente sacrificio, el de Cristo. La exigencia de la justicia divina demandaba una vida en sacrificio expiatorio para otorgar ¿qué cosa? Para impartir ¿qué cosa? Para dar ¿qué cosa? La redención o la liberación al pecador. Esta era la única forma en que Dios podía liberar al pecador de su culpa por sus pecados, al quedar convicto por ellos. Es decir, el pago debido y justo, según la ley divina, debía darse. Debía darse para la liberación de los condenados y para adquirirlos legítimamente. Porque la redención tiene ese concepto, no solo de liberar al condenado de su penalidad, su culpa, sino para ser poseído por el que pagó por él. Según la ley divina, un pago debido y justo debía darse para la liberación de los tales y para adquirirlos legítimamente. Hermanos, el pecador por sí mismo no podía otorgarse, atribuirse a sí mismo redención. A él solo le toca aceptar la oferta divina de la liberación perfecta y eficaz. Alguien tenía que morir y pagar el precio más alto por nuestras almas. La redención fue consumada por el amor y la gracia de Jesús. Qué interesante anunciado este. Alguien, Jesús, tenía que morir y murió para pagar el precio más alto, la vida misma, por nuestras almas. Y Cristo murió dando su vida por nosotros. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, entonces la redención fue completada, consumada y hecha perfecta por Él. Y la motivación de Jesús, según los apóstoles, fue su amor y su gracia a nosotros. Ahora bien, ya nos respondimos. ¿Quién murió? Cristo, Jesús. ¿Y qué dio? Su vida en su sangre derramada, en sacrificio, para hacer posible la redención plena, perfecta y eficaz. Él pagó el precio. Él y dio esto. Él y pagó así de esta manera, según las demandas de la justicia penal de Dios y retributiva. Ahora fíjense esta pregunta. ¿Por qué entonces dicho pago? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué dar ese pago? ¿Por qué ese pago? Bueno, porque el pecador penitente estaba imposibilitado de redimirse a sí mismo. Él no podía pagar nada para liberarse a sí mismo de la condenación eterna.
No había forma en que el pecador penitente hiciera posible su redención sin Cristo. El hombre que comete delitos y pecados está muerto o destituido de la gloria de Dios, merecedor de la ira y del castigo divino, y destinado para la eterna perdición, excluido de la presencia del Señor. Ese es el estado, es la condición, la consecuencia por nuestros pecados pasados. Para nosotros, aquellos que anduvimos sin Cristo en un tiempo de nuestra vida, cuando estábamos sin Cristo, sin redención, sin indulgencia de Dios, sin perdón en nuestro pasado, así era nuestro estado. Destituidos de la gloria de Dios, dignos de la ira del Señor, excluidos de la presencia de Él. Y si moríamos en esa condición, quedaríamos destinados para la eterna perdición. En otras palabras, el hombre está condenado por su pecado y sin posibilidad alguna de escapar de la justa retribución penal impuesta por la ley divina. En este país, si no me equivoco, y no creo equivocarme, hay leyes, y cuando un ciudadano transgrede ciertas leyes, dependiendo de la categoría y clase de ley, hay penalidades, hay castigo. Y al quebrantar tales normas, se le inculpa a la persona. Lo mismo nosotros, es una ilustración. Cuando estuvimos en nuestros delitos y pecados, delitos como delincuentes, pero espirituales, violando la ley de Dios, habíamos cometido pecado en el pasado, cuando estábamos sin Cristo. Quedamos condenados por nuestros pecados y sin la posibilidad de poder escapar de la justicia penal de Dios que impone su ley. Porque el pecador que hace lo malo merece ser castigado según la justicia de Dios. Esto implica que el hombre está incapacitado de comprar su liberación y tampoco otro hombre pecador podía pagar por él, porque ambos necesitaban redención. Por eso otro hombre no puede pagar por ti la redención, porque ese otro también necesita redención. Así que todos quedamos convictos de pecados. Es lo que enseña Pablo en Romanos. En su carta, judíos y gentiles, por violar la ley de Dios, todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, ninguno que pueda decir, no, yo nunca he pecado, o yo me redimo a mí mismo, me libero de esta condenación, esta imputación penal que la ley de Dios recae sobre mí, yo puedo hacerlo, punto. No, ninguno. Ni haciendo nada puede el pecador liberarse de ello. Y otro pecador tampoco, porque ambos, repito, ambos están incapacitados para comprar su liberación. Qué tragedia la del hombre, culpable de pecado, destinado a la condenación eterna y sin posibilidad alguna de redimirse por sí mismo, ni por otro pecador igual a él. Pero,
Qué bonita palabra esta. Esta palabra que en gramática se conoce como una conjunción adversativa. Es decir, lo que quiere decir es que muestra otra cosa distinta, un contraste. En este caso, entendimos, los pecadores están bajo la condenación, bajo la ira de Dios, y por ellos mismos no pueden redimirse, no pueden comprar alguna indulgencia, o la indulgencia en sí, el perdón, la justificación, la liberación de su culpa. Pero qué palabra tan hermosa. Esa palabrita aparece en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Subrayen esa palabrita, porque según el contexto anterior, fíjense, permítanme leer Efesios capítulo 2. Vamos a ver qué dice el contexto anterior del versículo 4 y 5. Dice el 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, hijos de desobediencia, haciendo la voluntad de la carne, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero noten cómo empieza el 4. Pero, aquí viene algo distinto y bueno, diferente y bendito. Y el autor de eso, de ese cambio, bueno, bendito, es Dios. Noten, pero Dios. Qué maravilloso. Saber que sí, por nuestros pecados llegamos a estar en ese estado, en esa condición de culpabilidad. Pero ahí no quedó la cosa. Dignos de la ira y de la condenación eterna, pero ahí no quedó la cosa. Porque Dios cambió, escuchen esto, Dios cambió nuestra tragedia. El Señor cambió nuestra desgracia. Éramos, por decirlo así, unos desgraciados, sin favor alguno, sin bendición, sino destinados a la condenación por nuestros pecados que nosotros mismos cometimos. Pero Dios cambió porque Él es justo. La justicia de Dios, este atributo de Dios como juez, en su justicia, Él debe castigar al que hace lo malo, pero al mismo tiempo Dios es justo en concederle al pecador la oportunidad de que cambie su vida. Y esta otra parte de la justicia de Dios es motivada por Dios a causa de su gracia, sin merecer. Lo que merecíamos era el castigo. Y luego recibimos, eso era lo que merecíamos, y luego recibimos lo que no merecíamos, su perdón, porque Él quiere perdonarnos. Él quiere que tengamos comunión con Él, plena, verdadera. Él quiere, Nando, que estés con Él en la eternidad. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor,
con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Se dan cuenta el contraste, la diferencia? Muertos, pero Dios hizo algo por esto, etcétera, y para esto y por medio de esta persona. Qué tragedia la nuestra. Culpables de iniquidad, de pecado, de rebelión, de desobediencia. Y destinados a la condenación eterna, y peor, sin posibilidad alguna de poder nosotros redimirnos, ni siquiera por otro igual, por otro pecador, nadie. Pero Dios, quien es justo, lleno de toda bondad, y quiere que el hombre no perezca, sino que proceda al arrepentimiento, determinó algo. Él se propuso algo. ¿Qué cosa? ¿Qué determinó Dios? Él determinó la forma o la manera para que, por su extraordinaria gracia, el hombre condenado por su pecado pueda ser indultado o perdonado legalmente. Es decir, Dios, por su misericordia, ha provisto la vía del perdón. La vía del perdón. Y esto incluyó necesariamente el pago del precio para hacer efectiva y perfecta la redención humana. En el plan de salvación, para que pudiésemos recibir su indulgencia, su perdón plena, real y eficaz, en ese plan quedó incluido necesariamente que se debía pagar el precio de la redención. No había otra manera. Esta era la forma, era la manera, no había otra. Así que la redención o liberación del hombre de la culpabilidad punible del pecado y sus efectos negativos eternos no fue sin costo o gratuita, no. Un precio se tuvo que pagar y no fue cualquier precio. Hubo un rescate y el precio de ese rescate fue pagado por Cristo con su muerte en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 3, verso 24, el apóstol Pablo dice lo siguiente, en la versión Reina Valera 60. Siendo justificados, Romanos 3:24, Reina Valera 60, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, quiero que escuchen conmigo las siguientes versiones de este pasaje. Porque estas versiones en su traducción vierten la enseñanza, el sentido allí de lo que Pablo con ciertas palabras quiso decir en Romanos 3:24. Porque ya les dije que un rescate se tuvo que hacer. Un precio de ese rescate tuvo que pagarse. Dice así: Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio, y lo hace por medio de Jesús, quien nos liberó del castigo que merecían nuestros pecados. ¿Por qué? Porque pagó todas nuestras
deudas. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él en primer lugar está diciendo que ahora por medio de Cristo, motivado a Él por su amor al mundo, como estudiamos el domingo pasado, que Jesús murió porque Dios amó al mundo y entregó a su Hijo sin escatimarlo en favor de ese mundo, malo, pecador. Él nos amó de esa manera. Y ahora por medio de Cristo nos declara inocentes. Eso es la justificación, el perdón. Dios, la declaración de inocencia, sin culpa. Es decir, como si nunca hubiésemos cometido delito, pecado alguno. No, ojo, no que no los cometimos, sino que la indulgencia del Señor, el perdón del Señor, ahora nos declara sin culpa, no merecedores del castigo o dignos del castigo que merecen. Ahí está la justificación. En ese sentido, Él nos ha perdonado. Así nos declara inocentes. Ahora, ese perdón fue gratuito. ¿Cómo es eso? Bueno, que Él no nos pidió nada. Fue gratuito en el sentido que el pecador penitente no tuvo en el pasado, ni tiene que pagar por su indulgencia para hacer posible la cancelación total de sus pecados pasados y ser considerado ante el gran juez como inocente, sin culpa, justo como lo somos algunos de nosotros ahora, en este tiempo presente. Y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio, gratuitamente. Es en ese sentido, nadie tuvo que pagar indulgencia alguna. Como históricamente se sabe, de las indulgencias que vendió el catolicismo para poder construir lo que es ahora la Catedral de San Pedro en Roma, producto de toda la venta que estaban haciendo de indulgencias y de las cosas. Bueno, esa fue una de las cosas que motivó Saulo a Martín Lutero a oponerse al clero católico, al Papa, etcétera, al sistema, en ese aspecto, al catolicismo. Cristo ya había pagado eso. Cristo fue el pago perfecto, pleno, eficaz, que ha hecho posible la cancelación total de nuestros pecados pasados. De hecho, hermanos, aún seguimos incapacitados para ello. Nadie tiene nada con qué pagar su perdón. Nadie puede dar algo a cambio de ser indultado. Ni siquiera por una buena moral, ni por buenas obras, solo por gracia y misericordia. Pero vale la pena aclarar que esto no significa que el pecador no tenga que hacer él nada para recibir el perdón. Estamos hablando de recibirlo, o sea, de la aplicación de los beneficios de la muerte de Cristo. Porque el mismo Dios, en su soberanía, Él determinó que el pecador penitente debe creer en el Evangelio, debe arrepentirse de sus pecados,
debe confesar que cree en Jesús como el Dios encarnado, Hijo de Dios, y debe ser bautizado por inmersión para el perdón de sus pecados. Y luego el cristiano debe perseverar, porque el que persevera hasta el fin, ¿qué? Ese será salvo. Pero esos son los términos de Dios en este plan de salvación para que se le atribuya al pecador penitente el perdón de Dios y luego la preservación de su salvación por su obediencia, por su fe activa, por su amor, como dice Pablo, la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor, amor que lo lleva por fe a obedecer los mandamientos de Cristo. Eso es una cosa. El punto aquí es que ese perdón accesible, alcanzable, atribuible, nadie podía pagar por él, solo Cristo pudo e hizo posible el acceso al perdón. Es en ese sentido, inclusive hoy como cristianos, igual, ni por buena moral, ni por buenas obras, ni por la cantidad de cosas que hagamos, nada. Efesios 2, 8 y 9 dice claramente que nadie es salvo por obras. Y en ese contexto aplica a los cristianos. Y Pablo aclara, es por su gracia y misericordia. De principio a fin, el perdón de Dios siempre será, hermanos, por su gracia y misericordia. Eso no significa otra vez que no tengamos que ser obedientes, leales, etc. No, no es esa la cuestión. Es que nadie puede ganar el perdón de Dios por sus propios méritos. De principio a fin, el perdón es por su gracia y misericordia. Así que, ¿por qué murió Jesús? Porque usted y yo estábamos impedidos de redimirnos a nosotros mismos. Y Él era el único ser posible que cumplía con todas las condiciones para pagar real, completa, efectiva y definitivamente por nuestra redención. Y el precio pagado fue la propia vida de Cristo. En la cruz, Jesús ganó nuestra verdadera redención, pues Él cumplió con los requisitos de la justicia retributiva de Dios, la cual la justicia de Dios nos había condenado por nuestros pecados y demandaba un pago para la liberación de los condenados. Cristo pagó tal deuda en la cruz. La pagó completamente. La redención fue consumada. Sin embargo, tengo aquí unas preguntas. Para algunos de ustedes, ¿ha recibido usted esta redención? ¿Se da cuenta que Jesucristo es su verdadero redentor y que derramó su sangre por usted para su rescate eficaz? ¿Se da cuenta de que su salvación ha sido comprada y dispuesta a ser otorgada, Saulo, completamente gratis, Sophie, por la maravillosa gracia del Señor? Si algunos de los que están aquí no han sido redimidos por la
redención en Cristo, es decir, que se han apropiado, se han atribuido, han abrazado, han tomado los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz para ser liberados de esa condenación que merecemos todos por nuestros pecados pasados. Si alguno aquí no ha sido bendecido por la redención de Cristo, le invito a que considere eso y se arrepienta de sus pecados y se bautice para el perdón de los pecados, para que Dios lo indulte, lo justifique, lo perdone y lo declare sin culpa de aquellos pecados pasados. Haga realidad en su vida a aquellos que aquí o los que nos siguen en las redes sociales que no son cristianos, hagan en su vida la redención. Permitan ser redimidos por Cristo. El Señor quiere perdonarnos. Y el único que hace posible, capaz esto, es Jesús de Nazaret. Por eso murió Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque Él pagó el precio de nuestra redención.